¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Son las 9:08 y damos ya comienzo a Punto de Encuentro. Les damos la bienvenida a todos ustedes y hoy vamos a hablar de un otoño, la verdad, que se presenta bastante calentito, con muchas movilizaciones. Hoy han comenzado diferentes movilizaciones en todo el país. La inflación y la subida de los precios de los carburantes son los grandes culpables, pero también los salarios o las condiciones laborales en las que trabajan, como en el caso de los médicos en Cantabria y en Madrid, que les han llevado a protestar por las condiciones precarias de los sanitarios. Da comienzo la huelga convocada por AMITS, enfocada a los médicos de los servicios de atención rural de carácter indefinido. Esta huelga surge de la imposición por parte de la Consejería de un plan que nosotros consideramos matemáticamente imposible, como es el de abrir 78 puntos de atención continuada o puntos de atención 24 horas, como los quieran llamar, con los médicos y con el personal de tan solo 41 SAR, Servicios de Atención Rural. Bueno, pues una situación que podría extenderse también al resto del país. Y en pie de guerra también están los transportistas, que han convocado una huelga nacional indefinida a partir del próximo lunes 14 de noviembre. La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte denuncia que 7 meses después de su última movilización poco han cambiado las cosas y que se sigue sin respetar el precio del coste de los transportistas. Estas podrán volver a repetirse si en el plazo de una semana no se arreglan las cosas. La huelga, que duró 20 días entonces, provocó desabastecimiento en algunos alimentos en los supermercados y retraso también en la distribución de materiales, por ejemplo, en la construcción. La plataforma denuncia la pasividad de la Administración en el control de la aplicación de esa norma que obliga a los cargadores a pagar precios que cubran los costes del servicio, y la ministra pide responsabilidad. Nosotros lo que exigimos es que, igual que tiene la ley francesa, la ley española recoja puntos que la hagan ser viable, que se controle de una manera eficaz por parte de la Administración, que se sancione con sanciones ejemplares a todos los incumplidores, que se eliminen las exenciones que puedan haber para no denunciar a los incumplidores. Responsabilidad, ¿no?, también a un sector que sabemos que lo ha pasado muy mal, que lo pasa mal, pero que desde luego este gobierno ha cumplido con todos sus compromisos, que estamos, en fin, ¿no?, en los primeros meses de aplicación de una normativa que insisto, ha cambiado pues el escenario en el que prestaban sus servicios los transportistas. Bueno, pues esas eran las palabras de la ministra. Aquí en La Rioja de momento no se suman a este paro, no lo hicieron tampoco a principios de año en la primera convocatoria, se sumaron, lo hicieron un poco más tarde, habrá que ver cómo se desarrolla. Y en Renfe tampoco andan bien las cosas. El sindicato minoritario del sector federal ferroviario de la Confederación General del Trabajo ha convocado 2 días de huelga esta semana, hoy y el viernes 11 de noviembre. Lo ha hecho a pesar del acuerdo del nuevo convenio colectivo suscrito el pasado viernes, día 4, entre la empresa y los otros 2 sindicatos mayoritarios. El sindicato SFF exige una subida salarial de acuerdo al IPC y una jornada laboral de 35 horas. Y por aire también hay revuelo. Vueling ha cancelado en la jornada de hoy 58 vuelos por la huelga de tripulantes de cabina. El sindicato Stadla ha convocado huelgas, lo hará todos los viernes, también los domingos, los lunes y los festivos hasta el próximo 31 de enero para exigir una actualización salarial del 13,4% para 2022. Ojo, por lo tanto, y atentos a esta huelga que puede llegar a afectarles si van a coger un avión.
Y primero fueron los panaderos y ahora lo harán los hosteleros. Mañana han convocado un apagón simbólico de la luz ante unas facturas disparadas, facturas eléctricas que triplican las de hace un año y que dejan a muchos empresarios con muy poco margen y sin saber cuánto van a poder aguantar. Aquí en La Rioja se hará un acto simbólico, lo van a hacer en los bares del Espolón y lo harán desde las 7 de la tarde a las 7:15, apagando las luces y encendiendo unas velas en señal de protesta. Piden estabilidad y solución a estos gastos fijos desproporcionados. Que se nos vea, que ya es hora. Mañana en el Espolón de 7 a 7:15 apagaremos luces de hosteleros, pondremos las velas. Ahora mismo los beneficios con la inflación y con todo lo que ha subido la luz es imposible aguantar. Pasará de 1.500 a 3.000 euros. Por lo menos que vean que estamos descontentos. Bueno, pues vamos a presentar ya la mesa, son las 9:14 de la noche. Le damos la bienvenida a Diego Ubis. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Está con nosotros también Marco Lain. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Olivia García. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está el otoño, ¿no? ¿Cómo se presenta y cómo ha comenzado esta semana, ¿no? De movilizaciones? Calentito. Es verdad Sí. que yo creo que cuando se acerca el año electoral siempre aumenta la conflictividad laboral, siempre hay más reclamaciones laborales y bueno, yo creo que además esta vez están justificadas, ¿no? por lo que estamos viendo en los últimos meses. Pero yo sigo echando en falta pues, a esos sindicatos que parece que ahora van a salir a la calle, pero para protestar contra los empresarios, que son uno de los que más están sufriendo precisamente la crisis energética, la subida de precios de las materias primas, y no contra el gobierno, que muy poco ha hecho durante estos meses y cuando ha reaccionado ha sido yo creo que muy tarde. Hay muchos que están reclamando eso, más movilizaciones por parte de los sindicatos. Pues sí, yo creo que, bueno, esto es algo ya, una opinión muy personal, pero creo que las grandes subvenciones que reciben los sindicatos, pues yo voy a decir la palabra pesebrados, ¿no? Siempre que los sindicatos callan es porque ha subido el dinero que reciben del gobierno y creo que esta vez es patente. Bueno, una primera impresión y luego comenzamos por los médicos, que tenemos mucho que hablar, pero venga, empezamos. Yo también creo que estamos también en un periodo preelectoral también que es proclive a esto. Es cierto también que la situación a nivel global está muy complicada, hay motivos también para quejarse, pero como siempre se apunta, creo que en una única dirección, que creo que en este caso es muy equivocado porque, como bien decía Diego, se está responsabilizando al empresario, que muchos de estos empresarios, cuando hablamos de empresa no hablamos solamente de las macropymes, hablamos de las micro y medianas empresas, que es la mayoría, que están sufriendo y mucho con la situación en la que estamos. Entonces, apuntarles a ellos y protestar contra ellos cuando lo están pasando mal, quizás no sea lo más acertado. Olivia. Sí, yo creo que hay una parte, pero también es verdad que hay que pensar que las personas que están teniendo muy serias dificultades para poner la calefacción en invierno y para comprar comida son trabajadores y trabajadoras. Creo que hay un problema muy grande de negociación de convenios, que los sindicatos estaban en la calle el pasado fin de semana y ahí yo creo que ahí sí que están. Luego, por otro lado, sí que me gustaría distinguir el término huelga y paro patronal. En el transporte no es una huelga la hacen los trabajadores y las trabajadoras, es un paro de la patronal, es el cierre de un centro de trabajo. Ahí los trabajadores no están eligiendo, están eligiendo la patronal. No quiere decir que esté o no esté de acuerdo, pero que son términos distintos que me gustaría hacer ese matiz. Evidentemente las cosas están muy difíciles en los hogares, en las empresas. Las elecciones están ahí, como apuntaban mis dos compañeros, y se junta pues esa patata caliente de un otoño que creo que no ha hecho más que empezar y que va a ir a bastante más. Bueno, enseguida hablamos del transporte, como estamos viendo ahora, de los hosteleros, pero me gustaría hacer un repaso también, qué es lo que está pasando con la sanidad, porque bueno, han salido a la calle, lo hacen en Madrid y también en Cantabria, pero yo creo que es una situación que se refleja en toda España, ¿no? La falta de médicos. Pues hay falta de médicos, creo que la atención primaria pues, viene sufriendo graves déficits desde hace muchos años, creo que ha sido la gran maltratada dentro de la sanidad
que se ha prestado poca atención a ella, y cuando lo han intentado hacer, pues vemos que pues, la plantilla de médicos de atención primaria es muy mayor, que básicamente en pocos años no se va a haber un serio problema en la atención primaria con todos los médicos que se van a jubilar. Y claro, intentar cubrir ese déficit de médicos generando más estrés al que ya tienen en la plantilla de los existentes, pues creo que es muy complicado, ¿no? Y es normal que salten esas chispas. Creo que hay una gran reforma pendiente en la atención primaria, y si no se hace, pues seguirá cargando por los sistemas de emergencia, que yo creo que todo el mundo es consciente que en las últimas semanas las urgencias están colapsadísimas, y esto no va a tener solución si no se pone solución a la atención primaria. Eso os iba a preguntar, si os ha afectado de alguna manera esa falta de profesionales. Pues afortunadamente no, pero bueno, siempre tenemos a alguien al lado, ¿no? que lleva meses esperando una consulta de un especialista, que ha tenido que acudir a urgencias porque su médico de cabecera le daba cita dentro de 8 días. Es una realidad que está ahí y que no ha surgido ahora como un champiñón, ni ha surgido con la pandemia. Esto lleva fraguándose, yo creo, muchos años. Se ha llevado a cabo un desmantelamiento de muchos servicios de la sanidad pública durante mucho tiempo, porque las cosas iban bien, parecía que no hacía falta, y cuando realmente ha hecho falta nos hemos dado cuenta de cómo estábamos. Es que yo creo que no podemos olvidar que aquí en La Rioja empezamos la pandemia con 17 camas UCI. O sea, era una barbaridad, a nada que pasase algo, y algo pasó, ¿no? Y va a seguir pasando. Y afortunadamente espero que no a ese nivel, ¿no? Pero bueno, que nos ha abierto los ojos, yo creo, a una realidad que venía dándose desde hace mucho tiempo. Luego hay falta de médicos, es verdad que hay falta de médicos, pero ¿quién se puede permitir estudiar medicina? ¿Qué serie de criterios hay para acceder a una carrera en la que tienes que estar muchísimos años estudiando, normalmente fuera de tu casa, porque tampoco hay en todas las ciudades? Hay unos criterios muy difíciles, que hoy salía la presidenta de Madrid, ¿no? Yo, si esta tarde viene un médico en paro, lo contrato. Bueno, sí, esto va a ser ahora la subasta de médicos, porque es verdad que el agujero está ahí, pero es que el agujero yo creo que se ha ido haciendo por el propio sistema durante muchos años. Y habrá que ver ese estudio, a ver cuántas llamadas han recibido en la Comunidad de Madrid. Durante muchos años no ha habido una correcta planificación del sistema sanitario, que a su vez, paradójicamente, no hay más que viajar a otros países para darnos cuenta que podemos estar muy orgullosos del sistema sanitario y de los profesionales que tenemos en España. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes de la pandemia, pero especialmente la pandemia, se ha sometido a todo el sistema a un estrés enorme, a todo el personal y a todo el sistema en global, en el que se ha visto que también las personas también están más demandantes, porque también la sociedad está algo más enferma, porque no ha habido esas revisiones que durante 2 años pueden haber prevenido muchos problemas. También la COVID ha traído muchas complicaciones, y el sistema está en una situación muy compleja. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la atención primaria falla, al final, como bien habéis apuntado en esta mesa, se está sobrecargando a los sistemas de emergencia, que los sistemas de emergencia están pensados para eso, para atender emergencias. Si al final, obviamente, yo necesito una atención por parte de mi médico y no tengo cita disponible hasta dentro de una semana, ¿a dónde voy a acudir para que me atiendan? Obviamente, a urgencias. Y luego también aquí pues habrá que valorar otras opciones, como obviamente pues ver el tema de las vocaciones de medicina, despertar esas vocaciones y facilitar esas formaciones, y reforzar también otras figuras, como por ejemplo la labor asistencial que desarrolla el personal de enfermería. Y una vez que tenemos todo eso, pues ir planificando y teniendo en cuenta, que es algo que creo que no se está haciendo, teniendo en cuenta a los propios profesionales para ver cuál es el modelo asistencial que queremos para el día de mañana. Claro, eso va a ser, como dices, falta de planificación, porque como dicen, en 5 años, ¿no?, se van a jubilar muchísimos médicos. Veremos a ver qué es lo que pasa. Vamos con el siguiente tema. Hablamos de ese apagón de la hostelería. Ya lo saben que cada vez afrontar ese pago de las facturas de la luz es imposible para muchos hosteleros. Pasan los meses y el precio de la vida continúa en alza. Es imposible aguantar. Ir al supermercado se ha convertido en un suplicio para muchos. La comida ha subido una barbaridad. Y almorzar en la barra del bar ya es un capricho. Se nota muchísimo. Las facturas de la luz se disparan para hosteleros. De 1.500 a 3.000 euros. E inevitablemente tienen que subir el precio de sus productos. Es por eso que bares y restaurantes de toda España apagarán mañana sus luces. De 7 a 7 y cuarto apagaremos luces de hosteleros, pondremos las velas. Para reivindicar un precio asequible en sus recibos. Que vean que estamos descontentos. Descontentos y con el agua al cuello hasta conseguir reducir sus gastos.
Bueno, no sé de qué forma se va a poder reducir esos gastos, porque la verdad que las facturas triplican en ocasiones las de hace un año. Sí, yo creo que no es un tema nuevo, creo que esta denuncia la llevan haciendo los hosteleros durante muchos meses, y lo que están viendo es que no se pone solución. Si luego ya aumentan costes salariales, aumentan costes de todo tipo, pues la materia prima, como decíamos antes, pues lógicamente se enfrentan a que no se sabe muy bien qué va a pasar este invierno, ¿no? El otro día, justamente hablando sobre el tema de las cenas de Navidad, con un hostelero decía pues que tenían mucho miedo a qué va a pasar con las cenas de Navidad este año, claro, porque los menús se habían disparado incluso más, y no sabían si pues iba a haber demanda de esas cenas, que otros años pues es un buen recurso para finales de año, ¿no? para llenar esos establecimientos hosteleros. No sé qué va a pasar, y esa incertidumbre pues les tiene un poco en vilo. Lógicamente, no sé cómo podría reaccionar el gobierno, pero yo siempre he defendido bajadas de impuestos. Bajadas de impuestos que en muchos casos no se producen. Yo creo que siempre donde mejor está el dinero de los contribuyentes es en su bolsillo, para poder generar esa riqueza, y si seguimos en una alcista de los precios inflacionistas, una inflación subiendo, pues lógicamente cada día lo que hacemos es retraer el consumo, y que lógicamente se pueda gastar menos, ¿no? Hablábamos antes, ¿no?, de las micropymes, que son los que más les afectan. La hostelería está siendo azotada tremendamente desde la pandemia, ahora con esto, aunque hay muchos también que dicen que han hecho mucho negocio, pero bueno, son situaciones ya insostenibles para muchos, ¿no? Claro, es que cuando hablamos de empresas, al final la sociedad siempre tiende a pensar de las macrocorporaciones, de millones de facturación, de millones de beneficios, de repartos entre accionistas y demás. Pero es que el tejido empresarial del día a día son autónomos, son pequeñas empresas que de verdad desde hace tiempo subsisten. Es decir, con todo y tal y como está montado el sistema, de todo lo que supone los costes salariales, ojo, no discuto si me parece bien o mal, me parece bien que haya un estado de bienestar, que obviamente de algún sitio tiene que salir, que haya una protección a los trabajadores, todo eso estaré siempre de acuerdo, pero al final parece que siempre tiene que pagar el mismo lado, y eso hace que al final los costes vayan aumentando. Se exige además la conflictividad, vuelvo a decir, va siempre hacia el mismo lado. Otros factores, la luz, a mí, tanto como particular como empresario, en los dos lados también tengo que pagar la luz, tanto en mi casa como trabajador autónomo, como en mi empresa, como materia prima, y al final veo que todo el rato está continuamente subiendo los costes de todo, pero el mercado, el consumo, no termina de despegar. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Dónde ponemos el punto de inicio para que realmente al final todo esto sea sostenible? Es ahí donde tenemos que entrar en el debate, porque creo, y vuelvo a insistir en lo que he dicho al principio, es un error apuntar siempre a la misma dirección cuando esa dirección a la que se está apuntando con todo este tema de conflictividad es tan víctima como todos los demás. Bueno, ¿y dónde está ese punto? Es difícil llegar hasta esa conclusión, pero entiendo que aquí hay unos legisladores, entiendo que tenemos un sistema de regulación, tenemos también unos impuestos. Yo estoy a favor de que haya una recaudación de impuestos, pero es verdad que a cuanto más consumo, mayor aumenta la recaudación de impuestos, entonces habrá que buscar un equilibrio entre si está aumentando los costes y por lo tanto la recaudación de impuestos, que insisto es lo que mantiene el estado de bienestar, tendremos que buscar un equilibrio para que baje esa recaudación de impuestos si los precios están aumentando. ¿Para qué? Para que la recaudación siga siendo la misma y de alguna forma ese dinero también puede ir al mercado y al consumo interno. Pero es algo que está en manos de los legisladores, no en manos de las empresas, que son, insisto, víctimas también de todo el aumento de las materias primas y de toda la conflictividad que estamos viendo. Yo estoy de acuerdo en parte, nada más. Voy a partir de la base porque a veces parece que solo estoy defendiendo una parte. Yo tengo una empresa y tengo una pequeña empresa con trabajadores y trabajadoras, pero sí que es verdad que yo creo que estamos en una situación global que no tenemos que olvidar, con una guerra a las puertas de Europa, y todo esto viene de ahí, ¿no? Entonces, sí creo que hay que repartir responsabilidades, que los precios han subido para los empresarios y han subido también para los consumidores.
Apuntaba subida salarial no ha habido ni va a haber, o sea, creo que lo tenemos todos bastante claro, que estamos lejos de que nos suban los salarios próximamente. Creo que tenemos que tener muy clara esa responsabilidad. Evidentemente los trabajadores y las trabajadoras van a exigir a la empresa va a exigir al gobierno y es la escala en la que tienen que ir las cosas, ¿no? Pero yo creo que hay que ser responsables, y cuando hablamos de bajadas de impuestos, porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, yo evidentemente hay una parte que sí, pero yo quiero un estado de bienestar que cubra siempre a esas personas que lo van a necesitar. Creo que tocar el estado de bienestar, que se toca siempre a través si bajamos impuestos, evidentemente se va a recaudar menos, es totalmente de acuerdo, tiene que haber ese equilibrio, pero ¿a quién vamos a bajar los impuestos? ¿Qué impuestos vamos a bajar? Lo hablamos aquí en otro debate hace unas semanas, bajada de impuestos, por supuesto, pero ¿a quién y cómo? Porque para mí lo principal es mantener el estado de bienestar, sobre todo ante la que viene. Precisamente es que la que viene es que también empresarios y empresarias se van a quedar sin trabajo, van a ir también al paro, igual que los trabajadores, que las trabajadoras, porque no somos distintos. O sea, yo soy exactamente igual que la persona que trabaja a mi lado. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero es que si no garantizamos de base ese estado del bienestar, y yo creo que es el momento de tener claro que tiene que pagar más quien más tiene, y yo así lo voy a defender siempre en cuanto a los impuestos, creo que la base está ahí para ese equilibrio, ¿no? Bueno, pues igual hay ciertas rentas a las que sí hay que bajar impuestos, igual hay otras a las que no. Bueno, pues queda ahí sobre la mesa. No sé qué os parece. Vamos a escuchar a una mujer que no sabe si se va a seguir tomándose el café diariamente. Yo tomaba todos los días café, ahora no tomo todos los días el café, porque hay que ir quitando un poquito de cada cosa. No sé si sabéis, pero me parece que la próxima semana lo que es el café, la materia prima del café, la van a subir en los bares, vamos. Es que es lógico, pero es que además yo creo que todo el mundo es consciente de que cada día cuesta más llegar a fin de mes, porque todo sube. Entonces, dice que pague más quien más tiene. Precisamente es las grandes fortunas son las primeras que pueden escapar, porque son las primeras que pueden permitirse pues, abrir negocios en otros países, jugar. Entonces, subir a las grandes fortunas, pues tiene sentido, pero de cierta manera. Yo siempre he sido partidario que el que más tiene pueda reinvertir ese dinero y ayudarle a reinvertir y a generar riqueza. Porque eso es como se genera riqueza, reinvirtiendo la gente que tiene dinero. ¿Cómo bajar impuestos? Pues precisamente a través de la renta, permitir que a la gente le llegue más dinero a través de la renta. Hemos estado subiendo los salarios mínimos, que está muy bien, pero subir los salarios mínimos lleva asociado unos costes sociales que también suben. Si no controlas esos costes sociales que suben con el salario mínimo, el empresario está pagando más por ese salario mínimo y más por esos costes sociales. Lógicamente estás cargando al empresario con más costos y yo lo que digo es que hay que controlar esas subidas. Si los precios están subiendo, como el IVA es el mismo, pues lógicamente estás pagando más de IVA, el gobierno está generando más. Hay que intentar que ese dinero no sea el beneficiario siempre el gobierno. Además, mira, hay un tema muy claro. Yo creo que los gobiernos son los primeros que tienen que dar ejemplo. Cuando tienes los gobiernos más caros de la historia, cuando tienes que se dedica mucho dinero a cosas que para mí no son prioritarias y muchas de esas tienen que ver con la ideología y podríamos entrar a otros debates que creo que no es el día. Pues lógicamente yo creo que la gente se cabrea, porque si tú no ves a tu gobierno dar ejemplo, cuando tienes el gobierno más grande de la historia, más caro, cuando dedican cantidades ingentes de dinero a cosas que no son prioritarias, entonces el ciudadano se cabrea. Porque en vez de dedicar ese dinero a esas cosas y en vez de subirme los costes, pues déjalo en mi bolsillo que ya gastaré yo y ya generaré yo riqueza con mi consumo. Sí, claro. O sea, con ese discurso creo que estaría de acuerdo el 100% de la población, evidentemente, pero tiene una parte de populismo. ¿Qué parte del presupuesto se dedica a eso y qué parte del presupuesto de un Estado se dedica a mantener el estado de bienestar, ¿no? Es que son debates diferentes. Hablas de beneficiar a un gobierno. Bueno, y para mí estoy beneficiando con mis impuestos al Estado en el que vivo, al país, a la comunidad autónoma en la que vivo, no al gobierno en cuestión. O sea,
El discurso me lo compro, pero porque creo que se lo compraría casi todo el mundo, lo que acabas de decir, evidentemente. Sí, pero por ejemplo, es que hay cosas, subir las pensiones, sí, ¿tienen que subir todas las pensiones igual? No, es que hay discursos populistas del gobierno que creo que también hay que controlar. O sea, el populismo, desde luego, por supuesto. el primer populista en este momento es el gobierno, ¿no? Que es el que promete dinero y genera más gasto público sin pensar en lo que se genera después, en esa deuda y luego en los servicios esenciales que también se ven resentidos, porque si tú dedicas gran parte de la recaudación a pagar lógicamente las pensiones y a pagar los servicios sociales, la gente que se queda en desempleo, te quedan menos para otras cosas. Sí. Y eso está claro. Y si vamos hacia ahí, si vamos hacia aumentar esos gastos, lógicamente se va a disminuir lo que se puede aprovechar en educación, en sanidad y en otras materias esenciales. Con lo cual, intentemos no disparar los gastos en cosas que creo que se puede controlar. Bueno, antes de ir a publicidad vamos a hablar también, y lo hacemos brevemente, sobre ese paro de los transportistas de mercancías por carretera. Vamos a verlo. La plataforma en defensa del transporte ha anunciado un nuevo paro indefinido a partir de la medianoche de este domingo, apenas unos días después de que sus delegados provinciales mantuvieran una reunión en la que analizaron la situación del sector tras las medidas aprobadas por el Gobierno en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas. La plataforma sigue denunciando el incumplimiento por parte de los cargadores de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector y señala al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento. Nosotros lo que exigimos es que, igual que tiene la ley francesa, la ley española recoja puntos que la hagan ser viable, que se controle de una manera eficaz por parte de la Administración, que se sancione con sanciones ejemplares a todos los incumplidores, que se eliminen las exenciones que puedan haber para no denunciar a los incumplidores. Sin embargo, desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías han mostrado su rechazo a este parón. Creemos que no hay ningún motivo para alarmar a la sociedad y salir adelante con una convocatoria de este tipo. Sobre todo que no entendemos tampoco qué es lo que pretenden ni qué es lo que piden. Por su parte, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha pedido al sector que se haga cargo de sus actos. Es responsabilidad, ¿no? También a un sector que sabemos que lo ha pasado muy mal, que lo pasa mal, pero que desde luego este gobierno ha cumplido con todos sus compromisos, que estamos, en fin, ¿no?, en los primeros meses de aplicación de una normativa que insisto, ha cambiado pues el escenario en el que prestaban sus servicios los transportistas. Además, Sánchez ha asegurado que la situación actual de los transportistas es totalmente diferente a la del pasado mes de marzo, cuando también convocaron un parón. Bueno, pues precisamente en marzo, por hacer cálculos, ese parón duró unos 20 días y se produjeron unas pérdidas de 130 millones al día, en total unos 2.600 millones. Aparte de roturas en lonas, ¿qué más? En los frenos, las lunas, neumáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, aquí sobre todo hay que ver que en el caso, por ejemplo, concreto de La Rioja, las dos principales organizaciones que representan a los transportistas en estos momentos no están avalando esta movilización. Entonces, si la propia representatividad del sector no apoya, hablo de La Rioja, sí, no apoya estas movilizaciones, bueno, habrá que ver realmente cuáles son las motivaciones, pero desde luego, tanto como autónomos como trabajadores por cuenta ajena, al final entiendo que todo el mundo tiene derecho a la movilización, todo el mundo tiene derecho a la reivindicación, pero sí que es verdad que aquí hay una cosa importante, y es que la logística es tan sumamente esencial en nuestra economía que si se para o se vuelve a romper, las consecuencias se multiplican. Por lo tanto, es una labor muy importante, pero también es importante los médicos, y los médicos no van a dejar de atender a personas. Sé que es un debate muy complejo, pero también hay que tener la responsabilidad de estar en un sector que, si yo paralizo para reivindicar,
no puedo seguir hundiendo ya de por sí una economía bastante débil. Es un debate muy complejo. Sí, hablamos, lo he comentado antes, ¿no? El desabastecimiento en los supermercados, también el nerviosismo a lo mejor del propio cliente del supermercado que va cogiendo, ¿no? Para por si acaso. Esa psicosis, ¿no? De ir corriendo y que luego pues tener que ver escenas de... Sí, que decían, no sé ¿cómo era? Solo se puede coger una botella de, ¿no? Cuando ibas a comprar el aceite o cosas así. ¿Por qué me miras con esa cara? Al final yo creo que también la mayoría de las empresas de transporte son pequeños transportistas que tienen pues, pocos empleados, una flota pequeña de camiones y sí que han sufrido mucho el incremento de costes, ¿no? La verdad es que habrá que ver cómo evoluciona. Es verdad que es muy sensible el sector logístico, pero bueno, estamos un poco a la expectativa de ver cuáles son las reivindicaciones y ver si se puede mejorar esa normativa, ¿no? Si dicen que se puede mejorar, habrá ámbito de mejora. Yo estaba pensando cuando lo oía en la ley de cadena de suministro que también pues muchos agricultores y muchos productores se quejan de que no se está aplicando bien y veo que esto puede ser un poco, que puede estar en la misma línea, ¿no? Que hay una normativa que en principio los defiende, pero que no termina de funcionar y no termina de encajar bien todos los engranajes para que al final pues no sean tan perjudicados los productores o en este caso los transportistas. A ver, tenemos de plazo una semana. Yo brevemente. estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marco y luego me parece que hay un factor añadido ahora, o sea, aparte de eso, ¿no? Poner muy entre comillas todo esto cuando ni siquiera el propio sector hay un apoyo claro a esta paralización y luego poner también el punto en el que estamos a las puertas de la Navidad, del Black Friday, de la época de máximo consumo y esto no está hecho casualmente, o sea, es una sensación ahora de miedo de la gente de qué va a pasar con nuestras compras, con nuestro consumo, con nuestro tal. Yo aquí sí que veo más interés político que otra cosa en este paro. Más intención, ¿no? Vale. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos para hablar también del sector agrario en nuestra comunidad. Será en unos instantes. Hasta ahora. Bueno, pues hablamos de diferentes movilizaciones que se presentan este otoño y vamos a hablar también de otro sector, vamos a hablar del campo, de la agricultura, de los ganaderos y lo vamos a hacer con Óscar Salazar, presidente de la UAGR, recién reelegido presidente de esta asociación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, reelegido ahora mismo, si echamos la vista atrás desde hace 4 años hasta aquí, ¿qué cambios se han producido? ¿Cómo está el sector ahora mismo? ¿Podemos hablar de que es un sector en crisis? Sí, ya estábamos en crisis hace 4 años, ¿no? Hace 4 años estábamos en plenas movilizaciones por el tema de los precios. Teníamos, si os acordáis, el Brexit. Teníamos también la amenaza de los aranceles de Trump y sin terminar de salir de esa crisis de precios y de esas movilizaciones que tuvimos que parar porque llegó la pandemia que empeoró las cosas y sin terminar la pandemia pues ahora tenemos la guerra de Ucrania que como a todos nos está marcando mucho y nos está poniendo al sector agrario contra las cuerdas. La polémica de la llegada de los fondos europeos ha llevado al Gobierno a pedir una prórroga para poder ejecutar los fondos europeos. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? ¿Están llegando? ¿En qué se van a invertir? Están llegando los que están llegando, no nos están llegando los suficientes. Y encima ahora nos viene el tema de la PAC, de la política agraria, que también nos va a marcar a los agricultores, sobre todo profesionales, que vamos a tener un recorte importante en las ayudas, aparte de que esta política agraria sigue con los mismos errores que las políticas anteriores. En el tema de los mercados, están quitando todos los órganos de control de los mercados. Hemos visto lo que ha pasado con el azúcar, lo que ha pasado con la leche
Vemos como ya hay muchas distribuidoras que no tienen leche en los lineales y que este problema va a seguir existiendo, ¿no? Y luego el tema del azúcar, vemos lo que pasa con el azúcar, se queda la única azucarera que tenemos en esta zona, ¿no? Una multinacional inglesa, que ya no quiere firmar los acuerdos marco interprofesionales que se han firmado toda la vida, y se dedican a salir a la calle a intentar engañar a agricultor por agricultor en vez de juntarse como se ha hecho toda la vida en el ministerio y firmar entre todos esos acuerdos marco interprofesionales que garantizaban unos precios dignos y bueno, pues eso es lo que nos está sucediendo ahora mismo. Hablando de la ley de la cadena alimentaria, a mí me llama la atención que todo el mundo habla que no se cumple, pero no se hace nada, ¿no? ¿Confían ustedes que a partir de enero de 2023, cuando empiece el registro, pues se cumpla? Bueno, sí se está cumpliendo en parte. Lo vemos en La Rioja, ¿no? Hay bodegas que sí están pagando por encima de los precios de coste, que es lo que dice la ley de la cadena. Pero el problema viene cuando hay otras bodegas que siguen ejerciendo esa posición de dominio y siguen pagando por debajo de los costes de producción. ¿Ha sido un avance? Sí. No es el avance que necesitamos, que seguimos necesitando avanzar más y que todas las bodegas en La Rioja, por nombrar el sector del vino, que es importante aquí en La Rioja, se les obligue a pagar por los costes de producción, pues es necesario. Por encima de los costes de producción es necesario. Es cierto que los controles de oficio no están surgiendo los efectos que deben surgir y más de la forma que se están haciendo, ¿verdad? Pero bueno, confiemos en que a partir del 1 de enero o del 31 de diciembre que entra en vigor, que se tienen que registrar los contratos, pues haya más denuncias por parte de los agricultores y termine porque la ley de la cadena funcione correctamente y se nos pague por encima de los costes de producción. A más de un agricultor o ganadero se le habrá pasado por la cabeza con la diferencia que hay entre los precios de origen y los que llegan al consumidor en ponerse a veces por su cuenta. Yo no sé si eso es viable o cada uno mejor que se dedique a lo suyo. Bueno, vamos a hacer... Alguno lo habrá pensado, ¿no? Y alguno lo ha hecho y algunos ha triunfado y otros han fracasado, ¿no? Mira, hay unas leyes. Si a nosotros nos obligan a cumplir las leyes, que se cumplan con nosotros también, ¿no? Hay la ley de la cadena y se tiene que cumplir, si es así de sencillo. Y para eso está el gobierno, está la administración, pues que haga o emplee las herramientas que tenga que hacer para que se cumpla la ley, si es así de sencillo. ¿Cree que podemos llegar, tal y como está la situación, en el ambiente en el que estamos ahora mismo, a llegar a una crisis alimentaria? Bueno, yo no me atrevo a decirlo, pero parece ser que todo apunta ahí, ¿no? Y la reforma de la PAC no toca para nada. Esta política agraria que entra en vigor también el 1 de enero apunta ahí, a una crisis alimentaria. Yo confío en que se tomen medidas que no llegue ahí, pero no toca en estos momentos en la Unión Europea hacer políticas que vayan en contra de no producir dentro de la Unión Europea, porque ya sabemos lo que pasa cuando sales a mercados de fuera, ¿no? Yo creo que toca políticas donde se subvencione la producción o vayan dirigidas a la producción dentro de aquí, porque es lo que necesitamos. No hay ningún país ya, ni los más ricos, que se pongan en mercados de terceros países, que puedan prescindir de la producción de las materias primas agrarias, que son de la base de la alimentación. ¿Europa ayuda más a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas? ¿Existen esas organizaciones aquí en La Rioja? Sí, existen, sí. Pero tienen que ayudar al sector agrario, no solo a las organizaciones de productores. Tienen que ayudar y, sobre todo, volver a insistir, esa es la ley de la cadena la que tiene que marcar esa diferencia. Que se cumpla la ley de la cadena y ya está. Y entonces existirá
un reparto de la ley de la cadena, un reparto de la cadena de valor justo, donde no veamos esa posición de dominio y esa estafa clara también a los consumidores con unos márgenes abusivos en muchos casos que llegan hasta el 1000%. Y para eso está la ley. En el último año se han cerrado un 35% de las explotaciones ganaderas en España. ¿Cuáles son las cifras aquí en La Rioja? Ahora mismo no las tengo, no las conozco, sí, pero quizás el sector ganadero y sobre todo el de la ganadería extensiva pues era de los sectores que más están sufriendo, ¿no? También es cierto que es el más ayudado, pero no es suficiente. ¿Qué se está haciendo por los jóvenes para, bueno, pues bien poco. Para que vuelvan al campo o que mantengan esas explotaciones? Bien poco, porque cuando un sector no es rentable, pues no es atractivo para los jóvenes. Hay que hacer otras clases de políticas que vean, que sean, que a los jóvenes les atraigan y sea rentable, ¿no? La ganadería, pues mira, simplemente con el tema del lobo, por decir algo, ¿no? Un hijo que ve cómo a su padre le mata el lobo su ganado, pues no quiere quedarse en el campo, ni eso es así, no quiere ser ganadero, abandonan. O sea, hay que hacer unas políticas que sirvan, que tengan atracción a los jóvenes para que se incorporen en el campo. Bueno, vamos a preguntar en la mesa a ver si hay alguna cuestión que quieran plantearle. Marco, ¿sí? Sí, precisamente iba un poco por el tema de los jóvenes, ¿no? Porque obviamente el mundo del campo siempre se asocia a un enorme sacrificio, prácticamente no hay fines de semana, no hay festivos, el campo o la ganadería no entiende de eso. Eso es, ¿no? Hacia dónde el joven puede ver atractivo el mundo del campo, aparte de ser obviamente un servicio esencial para todos. Bueno, yo creo que igual se ha dado una imagen equivocada de lo que es el campo. Del campo no se vive tan mal como se ha dicho siempre. Del campo se puede vivir bien igual que cualquier otro trabajo, ¿no? Lo que hace falta es tener una rentabilidad económica. Si hay rentabilidad económica, todos los sectores son atractivos. Ahora, si andamos con una escasa rentabilidad y tenemos problemas económicos, ningún sector es atractivo. Entonces hay que hacer políticas en que tengamos una rentabilidad, que sea atractivo el sector agrario para los jóvenes. Es necesario además, porque tenemos un sector totalmente envejecido y es un problema. Un problema grande, Diego. Sí, precisamente con la guerra de Ucrania se ha hablado desde Europa de esa flexibilización en la rotación de los cultivos, de esos barbechos. Si eso realmente se está aplicando, se va a llegar a aplicar, se va a poder producir más en esos campos que en teoría ahora tienen que estar descansando, o simplemente se ha hecho el anuncio desde Europa y se ha quedado en agua de borraja. Si realmente se va a avanzar en ese aspecto como posible solución a la escasez que estamos sufriendo en esos mercados. La flexibilidad viene en una parte de la reforma de la PAC, que es los ecoregímenes, a eso te refieres, ¿no? Los barbechos que están ahora... Eso pertenece a la PAC anterior y ahora viene los ecoregímenes. Este año barbecho, si quieres, no tienes que dejar. Pero claro, aparte de todos los problemas que viene con la nueva reforma, luego tenemos la sequía. Tenemos una sequía importante, ¿no? Donde ya hemos visto mermadas nuestras cosechas y donde ahora tenemos unas dificultades enormes para volver a hacer la sementera. Entonces, ¿qué va a pasar con los ecoregímenes? Si va a haber, si hay flexibilidad, ¿pero os vamos a poder acoger a esos ecoregímenes? No lo sé, si no se sigue flexibilizando las medidas. Por ejemplo, en el caso de la rotación de cultivos, en el ecorégimen de la rotación de cultivos, pues tienes que tener un 5% de leguminosas y nosotros hemos insistido que no hay semilla en el mercado, no hay semillas y las pocas que llegan pues son unos precios inviables. Pues yo creo que la Administración tiene que tomar medidas ahí y este año pues igual podemos acoger a ese ecorégimen
sin tener que sembrar leguminosas, igual con proteaginosas vale, no lo sé, es una cosa, es un tema político que tienen que decidirlo y lo tienen que decidir pronto, porque parte de la siembra de las leguminosas debería de estar hecha y no se ha hecho por la sequía que tenemos. Y entonces, si ya de leguminosas de invierno era difícil encontrar y tenemos que tener más semillas de leguminosas de la primavera, pues va a ser más difícil encontrar. Entonces tendrán que tomar medidas de alguna forma. Lo que pasa que también es verdad que en las fechas en las que estamos y que todavía no esté totalmente decidido todo cuando entra en vigor el 1 de enero y los agricultores tenemos que planificar la sementera, pues es que nos pilla a todos un poco a traspiés, ¿no? Eso es así. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta noche aquí en Punto de Encuentro. Pues muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a ir con Seventina, que tiene una buena noticia. Está contenta hoy, será de las pocas veces que la vemos contenta. Parecía que no llegaba, parecía que las obras no terminaban, pero sí. ¡Ay! Por fin, Dios mío, qué ganas. Que no lo estoy soñando, que es real. 6 meses después de estar soportando taladros y más taladros a las 8 de la mañana, las excavadoras con el pi, 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 a las 8 de la mañana, por fin parece que las obras de Vara de Rey están llegando a su fin. Apertura al tráfico rodado y al tráfico peatonal del eje este-oeste, que es una parte importante de la apertura del nudo de Vara de Rey. Todavía no han terminado, ¿eh? Ahí sigue todavía todo el circo montado, pero bueno, ya parece que le queda poco. Ha llegado con retraso, sí, pero ha llegado. Los vecinos están contentos, ¿eh? Pero algunas todavía guardan rencor, ¿eh? A las 8 de la mañana, una jubilada ya, jolines, jorobarme y levantarme. ¡Claro! No le quedaba otra a la señora como a mí. Ay, ahora yo lo llevo mejor, ¿eh? Pero es que esta está enfadada de verdad, que no le convence la obra. Alcalde, pues nada, que no creo que lo esté haciendo muy bien, ¿eh? Sinceramente. Porque ahora con tantos semáforos va a haber más hostias. Ella no quiere semáforos, nada, le sobran. Ay, 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 en fin. Los que también están hasta el moño son los comerciantes de la zona, ¿eh? Y no es para menos, que dice que han perdido hasta la mitad de los clientes, ¿tú te crees? Más del 50%. Si pasaban 200 personas diarias, 200 y pico, unas 70. Lo más difícil ha sido pues las ventas. Se ha reducido muchísimo, la gente no venía, evidentemente no tenía un acceso cómodo, entonces bueno, y el tráfico completamente anulado. Si es que esto es una ruina. Ahora, hay algunas que aprovechando que iba a la tele, pues se han hecho un poquito de publi, no sabe esta ni nada. Es una colección nueva. Esta de aquí es una colección nueva, la he ido diseñando. Esta para profesoras fundamentalmente, y también para servicios como pueden ser panaderías, fruterías y demás. Creo que 30 o 40 euros no le hacen daño a nadie, y menos para una bata. Y ya está. ¡Claro que sí, hombre! No me compré yo una para casa. Anda, con lo bonitas que son. ¡Claro que sí! Hay que apoyar, ¿eh? Hay que apoyar el pequeño comercio, hombre. Todo el mundo comprando ahí en las tiendas grandes. Anda, que me callo, que me enfado, ¿eh? Ay, hasta mañana, si Dios quiere.
Bueno, de las pocas veces que le hemos visto a usted contenta, así que nos alegramos. Nos vamos a despedir ya, son las 10 de la noche, darle las gracias a nuestros acompañantes de esta noche y ya hay ganas, ¿no?, de que terminen las obras. Yo por lo menos utilizo mucho esa vía, y yo tengo ganas ya. A ver si quitan las vallas. Ya veremos. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós.